Seguimos en la trinchera y tenemos la suerte de tener a Juan Negri en línea, gran analista. Juan, ¿cómo andás? Buen día, gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Gustavo, Muy, Raúl? ¿Cómo andan? muy ¿Cómo va, bien, mi muy bien. amigo? Pues es que reflexionaba en el arranque del programa, y seguramente sin razón, como siempre, pero digo, cosas que veo a partir de la experiencia. Estoy notando que últimamente el gobierno se está comiendo sopapos y antes reaccionaba ante los sopapos y ahora como baja un poco la cabeza. Digo, por ejemplo, ayer en el Congreso han perdido elecciones votaciones importantes sobre temas que para el gobierno seguramente son importantes con el fondo de mantener el déficit cero, y como que ahora, bueno, se están acostumbrando a bajar la cabeza. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que sí, definitivamente, creo que tenés razón. No sé por qué te bajaste el precio al principio. Creo que ¿Qué sé yo? estamos viendo Estoy eso. confundido, ¿viste? Estamos Porque viendo, como este país te confunde permanentemente. definitivamente estamos viendo eso. Que obviamente pone al gobierno en un lugar complejo, que es el lugar de, bueno, tener que vetar muchas de estas leyes, lo cual requiere, a su vez, de cierto músculo político legislativo para sostener esos vetos, cosa que lo obliga al gobierno a negociaciones parlamentarias que evidentemente preferiría no tener, que también lo pone en un lugar difícil al gobierno desde lo simbólico, porque muchas de esas leyes tienen un contenido social importante, la cuestión de la discapacidad, de la que hemos hablado muchísimo estas últimas semanas, la cuestión universitaria, es decir, lo pone al gobierno claramente en el lugar del malo de la película, y yo creo que es una decisión deliberada, es hacer que el gobierno pierda un poco de prestigio, ¿no? Es decir, pierda puntos. Yo creo que esto también se motiva por dos cosas. Primero es la situación normal de un gobierno que tiene minoría parlamentaria. Tal vez lo que pasó fue que en estos primeros 2 años de gobierno de Milei todo esto quedó disimulado por el impacto que generó en el sistema político la llegada de Milei, por la luna de miel, por el desconcierto de la oposición, que estaba muy fragmentada, y por cierta popularidad, no abismal, no una cosa de locos, pero popularidad del gobierno. Y en segundo lugar, estamos en un año electoral, entonces todos los actores políticos están buscando posicionarse frente a la opinión pública con posiciones electoralistas. No estoy desmereciendo con esto la legitimidad de muchos de esos reclamos o de esas causas, pero claramente los actores políticos las impulsan con un objetivo electoral. Y entonces tenemos, insisto, a este gobierno en esa posición de reactivo frente a un Congreso que hasta ahora había sido muy pasivo, ¿no? Juan, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claramente Raúl? no me queda otra que coincidir con lo que planteas, con esta cuestión de el poco músculo, como bien decías, que tiene el oficialismo en el Congreso. Y me gustaría tu opinión porque si lo analizamos del otro lado, yo ayer escuché y me pareció interesante esto de que la oposición es más oposición en el Congreso que como propuesta electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Y me pareció interesante analizarlo por ahí. Que lo que ha sucedido ayer, donde la oposición impuso claramente su agenda en la Cámara de Diputados, es una cosa y que algo muy distinto es lo que puede ocurrir con la oferta electoral, donde la oposición se desdibuja un poco. ¿Vos qué ves de eso? Porque eso planteado, más allá de lo que pueda suceder en el Congreso, deja tranquilo de cara a las elecciones al gobierno. ¿Vos cómo lo analizás? Yo creo que también estoy de acuerdo, y creo que esto tiene que ver un poco con la dinámica parlamentaria versus la dinámica electoral, ¿no? Es decir, la dinámica parlamentaria te permite ir tratando tema por tema, ¿no? Entonces vos podés tratar en el Parlamento, en el Congreso, podés tratar la cuestión del financiamiento universitario, podés tratar la cuestión de los fondos a la discapacidad y a estos programas de discapacidad, es decir, tema por tema. Entonces eso permite como cierta desagregación de los temas, entonces permite que los actores políticos puedan posicionarse específicamente sobre algunos temas. Pero después, en lo electoral, todo eso queda englobado en las candidaturas. Milei versus la oposición, el peronismo versus el antiperonismo. Ahí no hay tanto lugar para
los recovecos, ¿no? No hay tanto lugar para decir, bueno, en realidad yo apoyo la política económica de Milei, pero estoy en contra de la crueldad, por ejemplo, ¿no? Como podría ser la posición de, no sé, Luis Juez, ¿no? Luis Juez votó en no esta última vez, pero la sesión anterior, en contra del gobierno, pero aspira a ser el gobernador de Córdoba patrocinado por Milei. Entonces, la dinámica electoral te obliga a decisiones como muy cortantes, ¿no? ¿Estoy a favor de Milei o estoy en contra? ¿Prefiero que vuelva el peronismo o prefiero, bueno, esto con todos sus defectos? Entonces, yo creo que en la dinámica electoral, como vos decías bien, Raúl, en la dinámica electoral no pasa lo que pasa en el Congreso, que le permite a la oposición ordenarse sobre algunos temas. En la dinámica electoral, finalmente la decisión es más sencilla, pero a la vez más compleja para la oposición. ¿Estoy con Milei o no estoy con Milei? Y ahí, en una dinámica polarizada como la que estamos viviendo, esa tercera vía no parece que vaya a tener mucho anclaje, a excepción de algunas provincias. Yo creo que en algunas provincias este grito federal, que al final no se va a llamar grito, ¿no? Pero estos gobernadores, a muchos les va a ir bien, estos que están agrupados en esta coalición de centro, llamémoslo así, porque ellos son oficialismos en su provincia, ¿no? Entonces, no sé, Sadir en Jujuy o Nacho Torres en Chubut, etcétera. Pero lo que es el escenario nacional, que es Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que es lo que en general le prestamos atención, yo creo que esa oferta está más deslucida que en el Congreso. Ahora, Juan, vuelvo a esto que te decía, ¿no? Un gobierno que, bueno, se come cachetazos, y que, como vos bien decís, a nivel electoral aparentemente no habría una personalidad poderosa, una fuerza política que está creciendo, y por lo tanto se agarra con eso y dice, bueno, gano igual, gano bien. Hace algún tiempo, vos seguramente lo recordarás, el gobierno estaba, yo hablaba con gente del gobierno, convencidísimos que casi te usaban la palabra arrasamos en las próximas elecciones. Hoy ya los escuchás distinto, ¿no? Y evidentemente, si los números no le dan en esta posición que vos también marcás en cuanto a estar con Milei o no estar, si los números no les dan, ¿qué pasa después? Bueno, ese es un escenario complicado para el gobierno. También hay que ver qué significa que los números no le den, ¿no? Es decir, hay como distintos escalones, hay distintos escalones de ganar y distintos escalones de perder. Es decir, hay una primera mirada, más bien una primera mirada es, el gobierno va a salir con más legisladores de los que entró. Claro. Eso está claro. Es decir, entonces ahí vos podrías decir, bueno, ganó entre comillas, ¿no? Después, yo creo que la diferencia que tiene el oficialismo, sobre todo en la periferia, llamémoslo así, del país, el norte, la Patagonia, es decir, provincias donde la Libertad Avanza es bastante popular a nivel nacional, donde los gobernadores parecen más interesados en, bueno, mantengamos mi terruño en las elecciones a las legislaturas, pero a nivel nacional, bueno, está bien, que mi ley puede arrastrar. Yo creo que el gobierno hasta puede ser que sea el partido que saque más votos a nivel nacional. Después está la cuestión pero lo más importante y lo que todos vamos a mirar el lunes es la elección de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que, insisto, hay como varios escalones. Si el gobierno sale con más legisladores, que eso va a ocurrir, pero pierde la provincia de Buenos Aires frente al peronismo, o pierde por bastante, se termina siendo una derrota, no digo abrumadora porque no creo, pero clara por lo menos. Bueno, el escenario ese es el escenario que el gobierno teme, que es a lo que el gobierno se refiere cuando habla de riesgo Cuca, que es que los actores políticos y económicos y sociales relevantes piensen que este proceso tiene fecha de vencimiento y que puede volver el peronismo, que es algo similar a lo que le pasó a Macri, que a él le va bien al principio en el 17, pero le pasa a Macri en las famosísimas PASO de agosto del 19, ¿no? Es decir, vuelve el peronismo. Entonces, muchos en el mundo y acá adentro están mirando eso como diciendo, bueno, a ver, a mí Milei me gusta, estoy hablando como si yo fuese un banquero, pongámoslo entre comillas. Bueno, a mí Milei me parece que está ok, me gusta, prefiero esto que el peronismo. Ahora, ¿esto sigue después de 2027 o no? Y el termómetro de la elección, la elección que viene ahora es un termómetro. Entonces, tratando de responder más sucintamente a tu pregunta, Gustavo, ¿qué
¿qué viene después? Y si al gobierno le viene mal, si al gobierno le va mal la elección, lo que viene después es un esfuerzo denodado del gobierno, es decir, no, paren, esto sigue, pero yo creo, con desconfianza. Y eso puede llevar, y ya termino, eso puede llevar a, bueno, lo de siempre, ¿no? Inestabilidad, corrida contra el peso, aumento del riesgo país, empresas extranjeras que dicen, no, mira, yo mejor guita acá no pongo porque yo ya sé lo que pasa, esto yo ya lo viví, ya estaba Macri y después vino Alberto, ¿no? Y eso para el gobierno es un problema. Me quedo pensando y me quedé cuando planteabas muy inteligentemente la relación o la comparación entre el gobierno de Macri y donde el primer término, o hasta las elecciones, perdón, de medio término a Macri le fue bien, de hecho las ganó y las ganó con bastante amplitud, y luego, bueno, no supo llevar las cosas adelante y terminamos como todos sabemos cómo terminamos, ¿no? Con un gobierno, nada, sin dudas para mí, por lo menos el peor de la historia. Digo, ese es un gran desafío para el gobierno porque tengo la sensación, y me gustaría saber qué pensás vos, que en las elecciones de medio término la gente vota, lo hemos dicho acá más de una vez, vota mirando el espejo retrovisor, ¿no? Vota mirando lo que dejó y tal vez muchos votan pensando en que no quieren volver ahí y votan con la historia cercana. Después de las elecciones de medio término, bueno, se le empieza a pedir al gobierno acciones mirando ya hacia el parabrisas delantero, hacia el futuro, hacia lo que viene y qué vamos a hacer con estos problemas. Y a medida que nos acercamos a ese punto, pareciera que el gobierno, no digo que hace agua, pero sí que tiene algunas dudas. Y en el medio de todo esto, y acá viene la pregunta, surge esta cuestión de estos gobernadores, Provincias Unidas se llama, que pareciera que tuvieran un interés o una mirada más de centro y más acomodada a lo que mucha gente tal vez está esperando o pensando o no encuentra. Digo, en ese contexto, lo que sigue al gobierno es un desafío y cómo lo ves también a partir de lo que pueda suceder con una oposición un poquito más, más equilibrada tal vez en cara de los gobernadores. ¿Cómo analizás ese contexto? Sí, definitivamente, y un poco en esa línea de lo que venimos hablando. A mí me da la impresión de que efectivamente el gobierno, esto es como el fútbol, ¿no? El fútbol, los partidos de fútbol ahora, ¿no? Tienen momento, ¿no? Hay momentos que parece que ganás 5-0 y después hay momentos que sentís que, bueno, que te están cascoteando el rancho, como se dice habitualmente en la tribuna. Y en esos momentos tenés que enfriar el partido, etcétera. Yo tengo la sensación de que el gobierno metió un par de goles, no diría que goleó en ningún momento, pero se asentó en el partido, y ahora, como hemos venido discutiendo desde el principio de la conversación, le están dando varios cachetazos y el gobierno está un poco más a la defensiva. Yo creo que el gobierno está en una estrategia, bueno, hay que llegar hasta octubre, en octubre va a cambiar el clima, eso es lo que ellos piensan, vamos a salir con más legisladores, le tienen fe a la elección en la provincia de Buenos Aires, y por eso están tratando de posponer muchas discusiones importantes en el Congreso, porque obviamente el gobierno piensa, yo después de octubre voy a tener una delegación legislativa mucho más fuerte, voy a tener que negociar menos para sostener este veto, para aprobar tal o cual ley, etcétera. Yo creo que el gobierno, hasta ahora, mi impresión, aunque obviamente en Argentina estas cosas cambian a veces por minuto, que el gobierno llega razonablemente cómodo a la elección. Un poco por lo que hablábamos recién, esto que vos decías, Raúl, recién, de la oposición un poco más centrada, que se organiza, yo lo veo todavía muy tibio, sí, muy en pañales. Estos gobernadores que se unieron, no me queda claro, o sea, yo creo que les va a ir bien en sus provincias, pero no me queda claro que eso después se articula a nivel nacional como una oposición a nivel nacional. Es decir, los jujeños van a votar por Sadir, por la lista de Sadir, los chubutenses votarán por la lista de Torres, los cordobeses por la lista de Yarlora, el Puyar, etcétera. Pero yo no sé si eso después se va a articular algo en el centro. Somos Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo, ¿no? Lo que queda también el esqueletismo, etcétera, me parece todavía muy tibio. Entonces yo creo que, y bueno, y el PRO prácticamente se disolvió, digamos. Entonces a mí me parece que el gobierno eso le da ventajas. No digo que vaya a arrasar, pero creo que llega cómodo.
Después, obviamente, lo que pasa es que acá el 27, primero falta mucho, no sabemos cómo va a seguir la economía. Como decíamos recién, a Macri en las elecciones de medio termo le fue bien, pero después se le desarmó el castillo de naipes por una cuestión económica, no tanto política. Y ahí hay que ver después cómo se van articulando las alianzas, qué pasa con el peronismo logra generar un liderazgo nuevo, no se rompe, bueno. Pero yo creo que esta elección sea más o menos cómodo, ¿no? Más o menos cómodo. Bueno, veremos qué ocurre. Juan, como siempre, un placer tenerte y dialogar contigo. Un gusto estar acá con ustedes. Un abrazo grande, Un viejo. abrazo grande. Juan Negri, gran analista político.